Así es, bueno, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra conferencista de la noche de hoy, a Natacha Ramos. Buenas noches, Natacha, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien. Todavía guardo la esperanza de que en algún momento me presenten sin mencionar que vengo en frasco pequeño, pero ahí vamos. No pierdo la fe. Ok, mañana no lo vamos a decir. Bien. Pero por ahora, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta en esta noche. Para aquellos que vinieron ayer, saben que para mí esta conferencia es un sueño hecho realidad. Y tú aquí esta noche eres el cumplimiento de una oración y un anhelo de mi corazón desde muchísimos años. Y tú que estás aquí y el que nos ve y nos escucha a través de Eco Estéreo, muchísimas gracias. Y también gracias a Metanoia por brindarme esta oportunidad increíble. Quiero primero hacer un resumen de lo que fue la noche anterior para aquellos que no pudieron estar aquí, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu presencia, porque eres fiel, porque eres digno, porque gracias, Señor, a ti y a las maravillosas historias de fe y de amor que tú escribes, es que podemos testificar de lo maravilloso, Dios, que tú eres. Te pido, Señor, que en esta noche seas tú alcanzándonos allí donde nosotros estamos, que de alguna forma tú puedas tomar esta historia y atrapar el corazón de todos los que estamos aquí, dividirla en el número de personas que nos encontramos en este lugar y que sea lo que tenga que ser para que podamos juntos seguir construyendo una historia de fe que te traiga honor. Te alabamos y bendecimos tu nombre y pedimos esto en el nombre de Jesús, y es por eso que confiadamente es que podemos decir amén. Bien, básicamente yo nací en un hogar cristiano como muchos de los que estamos aquí. Me enseñaron buenos valores, me enseñaron a no mentir, a no robar, a bendecir mis alimentos antes de comer, a orar antes de dormir, y básicamente eso era todo lo que el cristianismo significaba para mí. No era más allá de eso, no era más allá de cumplir con algunas reglas muy puntuales, y no solo no era más que eso, yo no quería que fuera nada más que eso. Yo no estaba buscando ninguna relación, no estaba buscando nada demasiado profundo como pasarme el rato metida en la iglesia, ni nada así. Yo quería hacer mis cosas y ser una persona normal, que bueno, sí, creía y iba a la iglesia, cumplía sus deberes y ya, una persona normal, una buena persona, pero una persona normal. Y por ese camino yo estaba destinada a ser eso que nosotros conocemos como una persona que no hiera a nadie, que hace las cosas correctas y ya, nada como demasiado radical en el asunto de la fe. Pero cuando yo cumplí 14 años, algo me pasó, y realmente podemos darle la interpretación que nosotros queramos. Yo tengo la mía, y realmente más allá de cómo queramos entender lo que sucedió, el resultado es el mismo. Yo estaba acostada, estaba enferma, tenía gripe y tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormida. Y yo no escuché, tuve un pensamiento, una pregunta en mi cabeza que no se parecía a ningún pensamiento mío y no tenía realmente ningún contexto para haber surgido así, pero pasó. Y era una pregunta que decía así: ¿quién es este Dios en quien tú dices que crees? ¿Quién es este Dios en quien tú dices que crees? Y me parece una pregunta muy inteligente, porque yo decía que yo creía en Dios, como muchas personas decimos que creemos. Pocas personas yo he conocido que dicen no creo. Sí las hay, pero realmente la mayoría de las personas dicen sí, yo creo, hay algo ahí, lo que sea. Y yo decía que yo creía, que yo era evangélica, que yo iba a la iglesia. Yo decía que yo creía, pero en realidad no conocía a Dios. Y la pregunta es: ¿quién es este Dios? ¿Quién es? ¿Cómo es Él? ¿Quién es? Tú dices que tú crees en Dios, bien, ¿quién es? Y quizás esa es la pregunta para algunos de nosotros, para algunos de los que estamos aquí, que por mucho tiempo hemos dicho que creemos en Dios, que a lo mejor estamos en un ministerio, que a lo mejor le servimos, que seguimos las costumbres, las reglas. A lo mejor podemos decir, sí, yo creo, pero la pregunta es: ¿y quién es Él? ¿Tú sabes cómo es ese Dios? ¿Tú sabes cómo es Él realmente? Y Jesús le hizo una pregunta similar a sus discípulos. En una oportunidad Él les preguntó: ¿quiénes dicen las personas que soy yo?
Y ellos respondían y decían, bueno, algunas personas dicen que eres Juan el Bautista resucitado, que eres Elías resucitado. Y Jesús cambia por completo cómo se sentían los discípulos hablando de quién decían los demás que era Él. Y les pregunta, bueno, pero ¿quién dices tú que soy yo? Y esa es la pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Quién dices tú que es Jesús? No quién dice tu pastor que es Jesús, no quién dice tu profesor de historia que es Jesús, no quién digo yo que es Jesús, no quién dicen tus padres que es Jesús. Tú, en tu cuarto, en la intimidad, cuando estás tú solo contigo, no en la reunión de jóvenes, no en el congreso juvenil, no en la reunión dominical, no, tú, cuando estás tú solo contigo, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta, la más importante. Porque dependiendo de nuestra respuesta, hay solo dos posibles. Y Jesús lo dejó muy claro. Él dijo, o tú estás conmigo o estás en mi contra. Es decir, o Jesús es Dios o no lo es. O Jesús es Dios o Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, en palabras del apóstol Pablo, que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, tú y yo, reunidos en este lugar, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Damos lástima porque clamamos y alzamos las manos a un Dios que no está ahí y que no va a responder si no es Dios. Pero si Jesús es Dios, como proclamamos y declaramos aquí, entonces nos sirve darle una parte de nuestro tiempo, nos sirve darle una porción de nuestras vidas, es todo. Con Jesús es todo o nada. O a Jesús le entregas tu vida y dejas que diga lo que piensas sobre tu vida sentimental, sobre tu vida sexual, sobre tus decisiones en cuanto a finanzas, sobre tus decisiones en cuanto a familia. O Jesús tiene la capacidad de decidir en todo. Si tú le das un lugar a Jesús en todo, o es en nada. O Jesús es Dios o no lo es. Porque si el cristianismo no es real, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. Pero si el cristianismo es real, en realidad es lo único que importa. Y a la edad de 14 años, verme confrontada a una pregunta que tenía tales implicaciones. Es decir, si yo reconocía que Jesús era Dios, no bastan las migajas que yo estoy dando, es todo. Es meterme de lleno en el estanque, no mojarme solamente los pies, es todo, es mi vida entera. Y yo a los 14 años no quería pensar en eso. Yo no estaba muerta en delitos y pecados cuando creo que Jesús me vino a encontrar, o así creía yo. Pero luego de leer por primera vez el Nuevo Testamento con mis propios ojos y hacer preguntas, e indagar, e investigar y leer libros, tomé la decisión de seguir a Jesús. Y cuando tomé la decisión de seguir a Jesús, muchas personas, creo, cuando cuentan su testimonio de fe, pueden decir que su vida era un desastre, que estaban muy mal, y luego cuando conocieron al Señor, su vida mejoró y se transformó y fue mejor. No es mi caso. No voy a decir que mi vida empeoró, pero sí puedo decir que yo tenía una vida tranquila, normal, donde yo tenía conversaciones normales con mis amigos normalmente. Era una persona normal. Era una buena persona. Pero cuando yo decidí seguir a Jesús, comenzó en mi mente una batalla a diario con la incredulidad y con la duda. Te estoy hablando de que yo podía estar sentada en un servicio como tú estás sentado hoy aquí. Y mientras el predicador hablaba, yo me preguntaba, ¿será que Dios es real? ¿Será que tiene sentido esto que nosotros hacemos aquí? No, y eso que dijo, ¿en verdad será así? ¿Y de dónde? ¿Y cómo sabemos nosotros que las escrituras de verdad fueron inspiradas? ¿Y será cierto eso de esa manera? ¿Y Jesús será que en verdad resucitó? ¿Será que es cierto cosas así? O sea, en la iglesia, mientras el predicador hablaba, yo tenía eso en la mente. Y cuando salía de la iglesia todavía lo tenía en la mente. Y cuando llegaba a mi casa todavía estaba en mi mente. Y cuando iba a comer, yo lo tenía presente. Todos los días, todo el día, por 5 años, mi mente no tuvo descanso en cuanto a dudas acerca de la fe. Una tras otra, todo el tiempo, todos los días, por 5 años, más de 1000 días. Durante
gran parte de mi bachillerato y de los 2 primeros años de mi vida universitaria, todos los días yo tenía preguntas acerca de la fe. Y el único momento donde paraban era cuando dormía, por eso me gustaba mucho dormir, y a veces cuando veía algunas películas. Porque, por ejemplo, me acuerdo clarísimo cuando fui a ver Alicia en el País de las Maravillas, la de Tim Burton, que hay un momento en el que Alicia dice, ¿esto es real? Y el sombrerero loco le dice, eso depende de a qué llames tú real. Y ahí yo en el cine, con mi papá al lado, así, es verdad, depende de qué es real. ¿Será que esto es real? ¿Será que la vida, lo que yo veo? Así, o sea, no me dejaba tranquila. Era todo el tiempo, era todo el día, toda hora, yo hablando con una persona, conversando con alguien más. Yo a veces le decía a mis amigos que que iban a salir. No puedo salir porque yo quería hacer algo para que eso que yo sentía y eso que yo vivía en mi mente se detuviera. Y entonces yo primero lo tuve como un secreto y luego se lo conté a todo el mundo. A todo el mundo yo le decía lo que me pasaba, porque yo creía que si yo se lo decía a la persona correcta, que si yo leía el libro correcto, que si yo veía la prédica correcta, que si la persona correcta oraba por mí, yo pensaba si alguien me da el consejo, la frase, me dice lo correcto, entonces esta lucha que yo siento y que yo tengo en mi mente todos los días, a diario, entonces va a detener. Era mi esperanza. Yo creía con el alma que había algo que yo podía hacer, algo que yo podía decir, algo que yo podía confesar, que podía hacer que se detuviera. Y hablaba con pastores y me reunía en células y lo hablé con maestros y les dije, yo les contaba y oraban por mí, me bendecían y me ayudaba y momentáneamente, y eso por un tiempo me hacía bien. Pero a veces me daban crisis. O sea, te estoy hablando de que esto me pasaba a mí todo el tiempo, era todo el tiempo, pero había momentos en los que era muy, muy fuerte, la crisis era muy fuerte. Y yo te lo cuento, y yo realmente hasta el sol de hoy no me he conseguido con nadie que me haya dicho que le haya pasado algo exactamente igual. Yo estaba absolutamente segura de que yo estaba loca, de que yo tenía un desorden bipolar, algo por el estilo, porque yo creía, yo había decidido seguir a Jesús, pero dudaba todo el tiempo de 1000 cosas. En una de mis crisis más fuertes, recuerdo que una persona, yo lo estaba hablando con alguien, me llevaron a hablar con alguien que asistía mucho a la iglesia, que pertenecía a un ministerio, no sé, y ella me hablaba y me decía, y oró por mí, y yo le dije, o sea, esto está genial, o sea, súper bien, pero ¿qué hago cuando tú no estés aquí? ¿Qué hago cuando yo me tenga que regresar a mi casa y esté solamente yo y esto que me pasa aquí? Yo necesito algo que lo detenga, yo necesito algo que pare esto, porque todo lo que mis dudas me gritaban en mi mente era, aléjate de la iglesia, cierra la Biblia, eso hace daño, mírate cómo estás, vete de ahí. Todo el tiempo, todo el día. Y recuerdo que una vez, claro, quizás no a tanto detalle, pero una vez yo lo conté y la persona a la que se lo estaba contando me dijo, ¿y por qué seguías yendo a la iglesia? ¿Por qué seguías asistiendo? Y realmente es una excelente pregunta. Y yo creo que la razón por la que lo seguía haciendo es porque ese día, cuando a los 14 años, yo creo que Dios hizo algo en mi interior. Porque yo creía de verdad, solo que dudaba. Y dudaba mucho y dudaba todo el tiempo. Y solo para que vean lo crónico que era, esta es la última historia para contar lo terrible que era. Una vez íbamos a hacer un bailecito en cuarto, quinto año. Vamos a hacer un bailecito, ustedes saben de eso que te hacen poner la falda y la blusita llanera, la cosa. Y entonces yo iba a bailar y yo tenía eso ahí en la mente todo el tiempo, pensaba en eso todo el tiempo. Y a veces ni siquiera eran pensamientos o preguntas concretas, a veces era una sensación que tenía de tú no crees realmente, eso no es verdad y cosas por el estilo. Y yo recuerdo haberme dicho a mí misma, ok, yo necesito bailar 5 minutos, o sea, yo necesito que te pares 5 minutos para yo poder ir a hacer el baile y entonces podemos regresar con esto para toda la eternidad, si quieres. Pero yo, o sea, necesito 5 minutos, yo hago el bailecito, no sé qué, y entonces, ok, vuelvo así de mal todo el tiempo, cada segundo. Y en una oportunidad,
estaba en una célula y yo me iba a reunir esa noche con un pastor. Entonces yo tenía mis esperanzas puestas en el pastor. Y yo decía, este pastor es el que me va a decir qué tengo que hacer yo para que, adiós, para que esto se pare y ya. Pero yo antes fui a una reunión en una célula. Y entonces en la célula, bueno, las personas estaban hablando e hicieron lo típico de las células que dijeron, bueno, si alguien tiene alguna petición de oración, y ahí te voy yo a contar mi vida. Bueno, porque yo nací en un hogar cristiano, a los 14 años me pasó esto no se para, ya te voy, ¿no? Normal. Porque ya yo se lo contaba, o sea, era mi apellido ese. Y cuando yo lo estoy contando, ellos hacen una oración. En realidad ahí nadie tenía ni idea de qué hacer o qué decir. Y entonces ellos empezaron a orar por mí, pero hubo un señor que le parecía un interesante caso de estudio. Y entonces cuando terminó la célula, él salió, cuando yo estaba esperando que me fueran a buscar. Entonces él salió y me dijo algo que no me gustó. O sea, de todos los consejos que a mí me dieron, que fueron buenos consejos, él me dijo una cosa que yo no quería escuchar. No era eso lo que yo quería escuchar. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que eso era justamente lo que yo necesitaba y vino de la fuente más inesperada y era lo único de todo lo que me podían decir que yo no quería que me dijeran. Y yo realmente no le presté mucha atención porque yo decía, no, porque yo voy a tener mi reunión con mi pastor y entonces ese pastor me va a decir lo que tengo que hacer, así que lo que usted me está diciendo, eso no va a ser así. Entonces yo agarré y me fui a la reunión con el pastor y el pastor me hizo reprender, hice oración de renuncia. Yo me hice una guerra espiritual ese día y yo dije, esto es lo que tal, adiós luz que te apagaste. Llegué a mi casa y ahí estaba. Y yo les voy a decir lo que esa persona me dijo, que creo que nos puede servir a todos, pero antes quiero mostrar cuál era la naturaleza de mi duda. Durante esos 5 años corridos de mi vida en que yo luché con esas preguntas en mi mente a diario, es la época de mi vida en la que más crecí espiritualmente. Es donde más aprendí de las Escrituras, es la época en la que yo más oré y más me aferré a Dios. Y aun cuando pude ver todo eso que me pasaba como un gran problema, en realidad en ese tiempo crecí con una consistencia que yo nunca más he visto. No es el método que yo hubiese escogido, no fue nada agradable, pero crecí. Y muchas de las cosas que hoy día sé y que he aprendido y que enseño, las aprendí en ese tiempo porque me aferré a Dios con las 2 manos, porque yo con desesperación quería creer y confiar en Él y que todo eso se detuviera. Y tiempo después, cuando paró, yo recuerdo haber disfrutado mucho a Dios y decirle, Señor, ¿te acuerdas cuando ni siquiera podía decir santo, santo, santo? Porque eso me llenaba la mente. Y fue bueno y me ayudó y fue lindo disfrutar y saber que eso era posible. Pero el tiempo en que crecí, el modo en que crecí durante ese tiempo en que mi fe fue puesta a prueba es algo que yo nunca más he vivido. Y lo que trato de decirte con esto es que tus dudas y tus preguntas, Dios las puede usar si tú le das la oportunidad para hacer tu fe incluso mayor, si tú decides aferrarte a Él. Tu pregunta de por qué si Dios es bueno me pasó esto, si tú decides traerla a sus pies. Tu pregunta de por qué me está pasando esto a mí, o tu pregunta de por qué el cielo es de este color y por qué si a mí mi profesor de historia me enseñó. Tu pregunta, si tú la traes a los pies de Jesús, puede hacerte incluso tener una fe mayor. Y la naturaleza, las dudas pueden ser de 2 tipos. Hay muchas formas quizás de clasificar la duda, pero la duda puede ser clasificada en 2 grandes tipos. Y voy a explicarte la naturaleza de mi duda. Luego voy a decirte el consejo que me dieron que no me gustó. Y luego voy a contarte un pequeño testimonio. Eso, y así vamos a terminar la noche de hoy. Hay 2 tipos de duda. Está la duda que es honesta y está la duda que no lo es. La duda que es honesta es aquella que te hace buscar a Dios, porque tú quieres una respuesta, porque tú quieres saber, realmente estás interesado en saber por qué, cómo, dónde, cuándo, tú quieres saber. La duda honesta es la que te hace buscar a Dios y te hace abrir la Biblia y te hace venir a la iglesia. Esa es la duda honesta. Tú quieres saber.
Luego está la duda que no es honesta o que no es sincera, que realmente lo que hace es desafiar. Tú preguntas para desafiar, tú realmente no quieres saber respuesta. Es como cuando preguntas, ¿y dónde estabas tú cuando yo te clamé y te dije? ¿Realmente quieres saber respuesta? O sea, ¿realmente lo que tú buscas es una respuesta? ¿O realmente lo que quieres es desafiar y decir, no hay respuesta, tú me mentiste, tú no eres real? Analizar la naturaleza de nuestra duda es vital para enfrentarla. Saber de dónde viene el origen, lo que motiva mi pregunta es detenerme y decir, ¿yo realmente quiero la respuesta de esto o qué? ¿Realmente estoy interesado en la respuesta? ¿Realmente lo que quiero es que me digan por qué, cómo, dónde o es esto algo más? Porque muchas dudas están motivadas porque yo simplemente quiero hacer lo que yo quiero y entonces como yo quiero hacer lo que yo quiero, no me interesa que Dios tenga razón en nada. Entonces yo voy a desafiar a Dios y le voy a decir lo incoherente que Él es para que yo pueda ir y hacer lo que yo quiera. Las preguntas son así. Hay algunos de ustedes, sin embargo, que tienen preguntas intelectuales genuinas, que son honestas y que realmente quieren saber las respuestas. Y para eso hay muchísimas respuestas. Hay muchas preguntas como ¿cómo sabemos si las escrituras realmente fueron inspiradas? Hay libros que muestran la veracidad de las escrituras como uno de los documentos mejor preservados en la historia. Hay respuestas, hay muchas preguntas genuinas, preguntas intelectuales genuinas. Hay toda una rama del cristianismo dedicada a las respuestas si realmente las queremos. Pero puede ser que no las busquemos en verdad, que lo que motiva mi duda es rebelión. ¿Qué era lo que me pasaba? Había una parte de mí que quería con el corazón creer y había una parte de mí que con el corazón quería no creer. Una parte de mí a la que le enseñaron que las personas inteligentes no creen en Dios. Que le enseñaron que si tú eres una persona brillante, tú tienes que creer en algo más. Era una parte de mí y la forma en la que lo reconocí es porque por cada respuesta que tenía a una pregunta venían 10 más. Eran preguntas y preguntas desafiantes para yo tener una excusa para decir, no tengo que creer en algo que no tiene sentido. No tengo que creer en algo sobrenatural. Una parte de mí quería creer y una parte de mí estaba en completa y total rebelión. Y esta persona en la célula, esto fue lo que me dijo. A mí me molestó mucho. Porque yo quería una respuesta inmediata, ¿no? Yo quería, sí sabes, yo quería algo que apagara eso ya. Y entonces él me dijo así: la fe es como un músculo. Si tú quieres que un músculo se haga fuerte, debes ejercitarlo. Por lo tanto, si tú quieres que tu fe se haga fuerte, yo no lo podía creer. Si tú quieres que tu fe se haga fuerte, tú debes ejercitar tu fe. Si tú quieres que tu fe se haga fuerte y esas dudas desaparezcan, lo que tú tienes que hacer es consistentemente pasar tiempo con Dios. Y en el tiempo que tú pases con Dios y perseveres, esas dudas van a ir desapareciendo. ¿Qué significaba eso? Lo que él me estaba diciendo es que no iba a pasar de una vez. Que no había una fórmula secreta, que no había una oración mágica, que no había un pastor ungido, que no había un profeta supremo en una nube de aleluya que fuera a orar por mí y entonces todas las dudas se apagaran. No lo había. Significaba que yo tenía que pasar tiempo con Dios consistentemente, día tras día, y que en la medida que yo buscara de Él y buscara su rostro, entonces esas dudas rebeldes que no buscaban respuestas, sino alejarme de Dios, porque las preguntas que no quieren respuestas te hacen cerrar la Biblia, no abrirla, te hacen decir no voy a ir más a la iglesia, no ir. Son preguntas que desafían, que no quieren realmente una respuesta. Y entonces, después de que yo me reuní con aquel pastor en el que yo tenía puestas todas mis esperanzas, y después de reprender a cada demonio en toda la cuadra y en toda la ciudad y darme cuenta al regresar a mi casa que la lucha no se detenía, entonces yo dije, esto yo no se lo cuento a más nadie más nunca, se acabó. Si va a ser así, yo voy a aprender a vivir con esto.
y yo voy a servir a Dios como pueda, así como estoy. Y así como yo estaba, entré a un ministerio. Y recuerdo porque la primera vez que prediqué, los 5 segundos antes, cuestioné la existencia de Dios. Y así como yo estaba, consistentemente, día tras día, a las 4 de la tarde, iba y me reunía con Dios, con el Dios del que yo dudaba en ocasiones. E iba día tras día, tras día, tras día, hasta que una tarde iba a ser mi devocional. Entonces yo abro las escrituras y empiezo a leer. Y mientras estaba leyendo, yo me di cuenta de algo. Yo dije, ya va. Hace varios días que no siento eso. Esa sensación, hace varios días que no la tengo. Y yo así como, no la extrañé, de verdad no es que la extrañé, es que me pareció raro, porque habían sido muchos años, de verdad, fueron muchos años, y yo así me quedaba así como, de verdad, así, ya casi la esperaba, y no estaba. Y no me acordaba de cuándo había sido la última vez que me había pasado. Y entonces hay una escritura en el libro de Isaías que dice, buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Y literalmente me pasó que un día, cuando iba a hacer mi devocional, salí a buscar a los que me perseguían. Yo salí a buscar esa sensación que tuve por años y no la encontré. Fue como nada y como cosa que no era. Y así, quizás conmigo, porque yo luchaba con dudas. Pero frecuentemente cuando personas me cuentan cosas con las que luchan, yo hallo que esa también es la respuesta para muchas otras cosas, como problemas de ira o cualquier otra clase de situación, no sé, pensamientos recurrentes o falta de perdón o algo por el estilo. Me doy cuenta de que en muchas oportunidades ir consistentemente y reunirte con tu Padre Celestial todos los días fortalece tu fe de modo que un día buscas a los que te persiguen y no los hallas. Son como nada y como cosa que no es. Y por 2 años maravillosos, yo serví a Dios con completa libertad, con abandono, con todo mi ser. Fue mi primavera, pero si es como dicen, ¿no? Que nuestra relación con Dios es por estaciones. Esa fue la más frondosa de todas las primaveras. Yo disfruté de la abundancia, de la presencia y del amor de Dios. Y yo le decía muchas veces, ¿tú te acuerdas de cuando a mí me costaba leer este versículo? ¿Tú te acuerdas de cuando a mí me costó decir tal cosa? Y ya no estaba más. Volvió. Y esa es una historia que te voy a contar mañana. Pero durante esos 2 años yo supe lo que era total y completamente la libertad de todas esas cosas, de todos esos años tan difíciles para mí. Ahora, mucho tiempo después, en esos 2 años, a mí me pasó algo muy curioso. Y una de las preguntas recurrentes que yo tenía, una de las más fuertes, al principio, cuando todo esto inició, a mí me mortificaba una pregunta. Porque era como por temporadas, pero una de las temporadas, así muy fuertes, una pregunta que era como recurrente, era, ¿cómo se las arregla Dios para estar en todos los lugares al mismo tiempo, igualmente presente? Esa es una historia que he contado antes, así que las que ya la han escuchado, bueno, la han escuchado otra vez. Y yo recuerdo así, yo decía, ¿cómo Dios puede estar absolutamente presente para mí aquí y absolutamente presente para ti allí? Y en los cristianos que están en Oklahoma, ¿cómo puede estar Dios absolutamente presente para ellos y estar absolutamente presente para todos? O sea, ¿cómo puede? Eso se puede. ¿Cómo puede estar Él absolutamente presente en todos los lugares al mismo tiempo? Una pregunta que me ponía muy mal. Pero a mí hasta se me había olvidado, entre tanta pregunta que tuve, tanto libro que leí, tanta prédica que vi. A mí realmente ya había tantas que ya yo ni siquiera sabía qué preguntas tenía. Y recuerdo que años después de haber pasado por esos 5 años tan terribles, mucho tiempo después,
yo estaba un día arreglando la ropa en mi closet, lo cual ya de por sí era un milagro eso. Y yo estaba arreglando la ropa y entonces entonces sucedió esto. Fue como una sensación en mi interior, no hubo palabras, fue como si me hubiesen inyectado una sensación que contenía una idea, no tengo otra forma de explicarlo. Es como si me hubiesen inyectado algo aquí en el pecho que tenía una idea que progresivamente se iba desarrollando. Un poco loco, pero fue así. Y era más o menos así, decía así: Natacha, ¿alguna vez tú has considerado el oxígeno? No. ¿Qué? ¿No te parece increíble cómo el oxígeno puede estar absolutamente presente para ti en este momento? Y absolutamente presente para la persona que está en otra casa. Y totalmente presente para las personas que viven en otras partes del mundo. 100% el oxígeno totalmente presente en todos los lugares al mismo tiempo, con la misma intensidad. ¿No te parece increíble? ¿No te parece increíble el internet? Que tú puedas tener internet en tu teléfono totalmente presente. Y también puedas tener internet en tu computadora y tu vecino pueda tener internet y las personas en otras partes del mundo puedan tener el mismo internet con la misma potencia. Sí, ustedes entienden, pues no exactamente la misma velocidad, pero que puedan tener internet con todo, en todas partes al mismo tiempo. ¿No te parece increíble? La razón por la que eso ocurre es porque no hay límites, no tienen barreras. Tú estás en un solo lugar porque estás confinada, algo te tiene en un solo espacio. Pero cuando tú no tienes límites, puedes entrar en muchos lugares a la vez, igualmente presente todo el tiempo para todos a la vez. Y así es Dios. Y yo ahí con la camisa. O sea, a mí se me había olvidado que yo había hecho esa pregunta años y años atrás, y realmente ya yo ni siquiera quería la respuesta, pero lo interesante es que Dios siempre tuvo una respuesta para mí. Solo que yo en esos años realmente no necesitaba la respuesta, lo necesitaba a Él. Y es lo que quiero decirte esta noche. Quizás, en tu caso muy particular, más que una respuesta necesitas a Dios, totalmente presente. Porque las respuestas Él las tiene. Y quizás te las diga o quizás no te las diga, pero Él las tiene. Solo que en el gran orden de las cosas, lo que tú y yo necesitamos más en esta vida no es una respuesta, es a Dios. Pónganse de pie.